got places to go, gotta follow my rainbow. Can't stick around not to keep moving on. As far as lies ahead, only one way to find out. Must keep on moving ahead. No chance for guessing, but I'm not letting stand. Just in what you can see. Take my lead, I'll set you free. Follow me, set me free. Free, do escape from the sun. I'll make you through. Follow me, set me free. Free, do escape from the sea. I'll make you through, prove it to you. Follow me. Danger is lurking around every turn. Trust your feelings, got to live and learn. I know it's so much that I make it through. Got no other option, only one thing to do. Y cuando son las 6 de la tarde empieza ILT Juegos, el programa de los videojuegos de Neo FM en la 90.4 de la frecuencia modulada de Sevilla y también en neofm.es. Vamos, vamos, que nos vamos. Pues muy buenas a todos. Empezamos el programa diciendo que la semana pasada no hubo programa, tuvimos problemas técnicos y sinceramente nos dolió bastante no poder hacer un especial de Halloween el día 31 de octubre, que es cuando hay que hacer un especial de Halloween. Entonces, pues no queríamos echar por tierra el contenido que te habíamos preparado, simplemente porque ya había pasado el día, y es por eso que el programa de hoy va a ser un especial de no Halloween, en un día 7 de noviembre, en el que hablaremos, el tema principal será juegos que no son de miedo, pero que dan miedo. Y vamos rápidamente a la presentación de la mesa. Y a mi izquierda tengo a uno de nuestros padres fundadores, Guille Casado. ¿Cómo está Guille hoy? No estoy nada acostumbrado a esto de estar a este lado de la mesa, ¿eh? Estoy más acostumbrado a sentarme a la diestra del padre, pero esto de la zurda, no sé, un poco raro, ¿eh? Un poco raro. ¿Qué tal? ¿Cómo se presenta la tarde? La tarde se presenta alucinante, sobre todo pensando en este especial post-apocalíptico, post-Halloween, de Halloween. Muy guay, tengo muchas ganas porque aquí venimos todos sin saber qué carta lleva. Así demás, es, ¿verdad? Todos venimos sin saber de qué van a hablar los demás. Unos cuantos. Dale caña. Para hacerlo más emocionante. El siguiente colaborador que tenemos hoy, señor Miguel. Muy buena, Otto. ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? ¿Con ganas hoy? Sí, muchas ganas. Hemos sobrevivido, ¿no? A las inundaciones y toda esa catástrofe. Y aquí estamos otra vez. Post-apocalíptica en Sevilla. Sí. Seguimos con Valle. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Valle? Muy bien, aquí preparada para dar un tipo de terror. A ver qué tal. Muy bien. Don Héctor Uda Master. Muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estamos? Pues un placer tenerle por aquí. ¿Hoy terror? Hoy, bueno, Terror donde supuestamente no lo hay, ¿no? Terror indirecto, ¿no? Terror así como que no quiere la cosa. O inesperado. A ver cómo sale la cosa. Diego García. Muy buenas. Muy buena. Hoy vamos a hablar de mi tema favorito, los juegos de miedo. No. Odio el terror. Por eso tenía mucho donde elegir hoy. Bueno, son juegos, no son de terror, pero... Claro, pero todo me da miedo. Ah, vale. O sea, que tú no juegas a nada. A nada. Balatro me da miedo, ¿no? Balatro me da... Bueno. Y por último, Tony Aguilar, ¿cómo está usted hoy? Buenas tardes. Creo que queda muy bien un programa de juegos que no son de miedo, pero dan miedo en un especial de no Halloween. Hostia, pues, O sea yo no lo había pensado así, pero es que nos ha quedado redondísimo, ¿eh? Perfecto. Pues una vez hecha la presentación de la mesa, donde hoy, como veis, tenemos casa llena. Los chachos han acudido fielmente a mi llamada y recordaros que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en X. Podéis seguirnos en Twitch los jueves por la tarde, sobre las 6:30. Y podéis uniros a nuestro canal de Telegram. Sin más nada que decir, nos vamos directamente con este especial de No Halloween. Y el primero al que cedo la palabra hoy
va a ser al señor Tony Aguilar. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues a ver, ¿qué os traigo yo hoy? Tengo una ¿De cosita qué nos vas a por hablar? aquí. ¿De qué os voy a hablar? Os voy a hablar de, evidentemente, un juego que no es de terror, o para mí no lo es. Que es verdad que alguna página por ahí lo cataloga como juego de terror, pero realmente es una aventura, un third person shooter de estos tan bonitos. Es del año 2007, ¿vale? Con lo Sí. cual, remontaros a cuando erais jóvenes, guapos y teníais dinero. Eso ya ha pasado. ¿Tú tenías dinero en esa época? Yo no. No, ni ahora tampoco. Yo, ninguna de las tres, ¿eh? Cuidado, no os voy a decir evidentemente qué juego es y quiero que lo adivinéis conmigo un poco, pero os voy a contar una cosita que el que lo haya jugado, cuando hable de esto, evidentemente lo vais a identificar, ¿de acuerdo? En cuanto al sitio donde nos encontramos, la ambientación me impactó mucho, fue muy muy chula. La música es muy buena y muy inmersiva y empezamos en 1960, en medio del Atlántico. No sé si eso os evoca algo, aparte del Costa Concordia. Atlántico. Sí. Shock. Pasa algo, ¿vale? Pasa algo y nos lleva a entrar en un edificio donde nos encontramos una estatua muy grande que prácticamente se nos Esa. cae encima que pone ni dioses ni reyes, solo el hombre. Lo ha clavado. Lo ha clavado el tío, Lo ha ¿eh? clavado, Ojalá lo clavase todo igual, tío. ¿Has visto? Claro. ¿Cuál es la parte que evidentemente si lo habéis jugado ya lo conocéis? Esta de soy Andrew Ryan y tengo una pregunta que hacerte. ¿Acaso el hombre no tiene derecho al sudor de su propia frente? No, dice el hombre de Washington. Pertenece a los pobres. No, dice el hombre del Vaticano. Pertenece a Dios. No, dice el hombre de Moscú, que hace un frío allí como aquí hoy. Pertenece a todos. Dice, yo rechacé todas esas respuestas. En vez de eso, elegí algo distinto. Elegí lo imposible. Elegí Rapture. Que aquí ya, el que haya jugado BioShock, que efectivamente es el juego del que os hablo, pues lo iba a conocer, ¿no? Eso Dice, sonaba a Crypto Pro, tío. Sí, totalmente, totalmente. Es decir, una ciudad pues donde el artista no tenía que temer al censor, en fin, ese discurso que nos mete al principio. Y lo que os digo, es verdad que para mí nunca lo identifiqué como uno de terror, no es un, no sé, un Silent Hill o un Alone in the Dark, o lo que más recientemente estoy jugando, que es el Tormented Souls 2, que me está gustando muchísimo. Lo que para mí, por ejemplo, lo que a mí me hizo pasar miedo al principio, tengo dos momentos muy frescos en la mente. El primero que recuerdo, bueno, ¿cuántos de aquí lo habéis jugado, por cierto? Uno, bueno, pero Parcialmente. Yo tengo un más- momento terrorífico también. Más de la mitad de la mesa, bien, bien. A ver, yo el primero que recuerdo es cuando vas bajando en la batisfera, esta que te metes, tal, y vas entrando en lo que, bueno, que es el puerto de atraque o algo así, y vas escuchando una conversación entre un Atlas y un tal Johnny. Spoiler, no le cojáis mucho cariño a Johnny, ¿vale? Bueno, pues estás entrando, ya digo, como en el muelle y tal, y Johnny, que está más agobiado que Doraemon en una aduana, dice, mirando en todas direcciones, cuando de repente aparece una especie, bueno, el nombre es Splicer Araña, ¿vale? Es un tipo de villano que nos vamos a encontrar en el juego y directamente, sin mediar palabra, va y lo destripa. Hola, ¿qué tal? Lo spoilea. Sí, lo spoileé absolutamente. Claro, tú en plan, ostras, como yo me tenga que enfrentar al bicho este ahora, vamos, voy de la mano de Johnny, pero de cabeza. Entonces ahí me cagué bastante, ¿vale? Fue un momento de miedo interesante y no me lo esperaba porque yo pensaba que no era el tema. Y se pira, ¿vale? O sea, la tipa destripa a Johnny y se pira, pero no se va muy lejos porque cuando ya salimos, se abre la batisfera y tal, antes de eso ya intenta entrar y revienta el techo, tú te pones a caminar por allí y aparte de oír frases con una voz así muy macabra que animan a la amistad en te envolveré en una sábana, cosas así, muy divertidas. Pues claro, en plan, ya está, ¿dónde coño me he metido? ¿Vale? Frases que dices para ligar en una discoteca. Por supuestísimo, eso es una maravilla. Y luego el otro, que son así dos momentos como un poquito más tal, de tensión pura, es cuando te encuentras al primer Big Daddy. Que es verdad, yo no recordaba, lo he vuelto a ver un poco, he vuelto a jugar un poco a él para recordar. Cuando tú te encuentras a los villanos inicialmente, te señala dónde están. Tú dices, bueno, no será tan malo. Ostras, cómo te mide el lomo el Big Daddy la primera vez que te cruzas con él. Te revienta a palo. Luego ya cuando te vas encontrando esas pisadas con el traje de buzo, ¡pum! ¡Pum! Te cagas. Yo, por lo menos para mí, era un nivel de estrés importante. Y ya está, poquito más. Ese es mi recuerdo terrorífico del BioShock. Precisamente yo que con Big Daddy sufrí el mismo momento de acongoje. Sí. Ya los congojes en la garganta en ese momento, porque yo tengo un traumita de pequeño con una película. Yo soy muy fan de James Bond. Hay una película que además la vi hace poco que era Solo para sus ojos.
Sí, Pero la es que echaron hace también- poco, ¿cierto? También la sí, vi. vamos, yo es que la vi en internet y digo, pues me la pongo. Y hay un momento en que James Bond junto con la chica pues están dentro del barco y les aparece un malo maloso metido en un traje muy parecido al de Big Daddy. Correcto. A mí ese bicho, cuando yo era pequeño, con 8 o 9 años, a mí me acojonaba. O sea, entre la música, la ambientación, el tío con las pinzas y eso, pues cuando vi al Big Daddy me retrotrajo Te ese evocó momento aquí, y ostras. me caí con la pata abajo. El trauma, sí, Sí, está. sí. Está muy bien. Si no lo habéis jugado, que no lo sé, si todo, jugad, porque todavía hoy tiene muy buen aspecto. Yo no lo he jugado nunca porque yo soy como Diego, a mí todo me da miedo. O sea, yo tengo el corazón muy chico. Entonces, yo vi eso ahí y digo, hostia, esto a mí me va a dar miedo seguro y nunca le he dado la oportunidad. No, pues está muy chulo, la verdad. ¿Todo recientemente, Tony? Yo no, la última vez que lo jugué a lo mejor hace un par de años o así. Pero. bueno, o sea, es reciente. aguanta bien. la Aguanta el época paso del actual. tiempo, sí, perfectamente, vamos. Sí, con la remasterización esta que tuvo para Play 4, creo, no hace mucho, lo podéis jugar, disfrutarlo perfectamente. Además tiene una dificultad bastante ajustada, Está te muy aprieta bien. las tuercas Sí, tela con lo sí, de sí. la forma de revivir y todo eso. Por Está muy supuesto. bien. Vamos con el siguiente. Diego, todo tuyo. Vale. Podría hablar de cualquier juego, o casi cualquier juego que haya jugado, porque tengo el corazón pequeño, como ha dicho Miguel. Pero en este caso he elegido un juego de 2017 que a mí se me quedó grabado, lo jugué nada más salir. Voy a jugar un poco a ver si acertáis, creo que no es muy difícil. Ambientación nórdica, protagonista femenina, estudio Ninja Theory, el llamado AA. ¿Vale? El juego es Hellblade Senua Sacrifice. Qué maravilla. Qué gran doblaje. Maravilloso. Maravilloso el miedo. ¿Qué el se pasa? Tremendo Sí. truño que soltaba yo en cada sesión de juego. Y no voy a hablar de momentos concretos porque me pasaba todo el tiempo. Era constante. Yo jugaba en sesiones de 1 hora. Y no estoy de broma, eran sesiones de 1 hora porque no podía jugar más tiempo. Los que hayáis jugado, no sé de la mesa cuántos habéis llegado a jugar al juego. Sí, sí. No. Yo lo jugué en su día un poquito, no me lo llegué a acabar porque decían que era bastante cortito, ¿no? Sí, Sí, se Pero no pasa- me lo llegué a acabar, eso sí, ya digo, el doblaje me volvió loquísimo. Es espectacular. O sea, el juego, bueno, voy a poneros un poco en orden de qué va el juego. Básicamente eres Senua, que vas al Helheim, ¿vale? Ambientación nórdica, mitología, vas a Helheim a por el alma de tu amado, ¿vale? A tu amado, tú llevas la cabeza de tu amado detrás, en la espalda, ¿no? En el cinto cogido. Y bueno, diríais, es un hack and slash, combate, sí es cierto que tiene algunos puzzles, pero el juego es bastante sencillo. El problema del juego es que el tema a tratar es la psicosis, ¿vale? Durante todo el juego estás escuchando voces por todos lados, la dirección de sonido es espectacular, estás escuchando voces que son las voces que está escuchando Senua. Entre ellas hay una voz que hace de narradora de la historia, te va contando la historia, te introduce dentro de la historia. Y bueno, trata muy bien la psicosis, no solo a nivel de voces, sino también a nivel actoral. La actriz, que es Melina Jürgens, hace un papelón, porque es espectacular la actuación de esa muchacha en los primeros planos que hacen durante el juego, que te meten dentro de la historia. Es espectacular. ¿Qué pasa? ¿Por qué jugaba de hora en hora? Y no era por los combates, no era por nada por el estilo, sino que las voces que vas escuchando muchas veces en los tramos que son de andar, que parece más o menos un walking simulator, Sí. no haces mucho más en esos Correcto. tramos. No se escucha nada de música. Todos los sonidos que vas escuchando de los árboles, las pisadas, el mar, todo lo que vas escuchando suena por cada lado correspondiente, a la derecha, izquierda, tal. Y mientras, pues estás escuchando una serie de voces, un poco, bueno, no voy a, Marrollera. un poquito, que te van diciendo distintas cosas. Unas te dicen go back, pírate. Otras te dicen ¿qué haces aquí? Otras te dicen se ríen de ti. O están todo el tiempo insultándote, ¿vale? Otra cosa que pasa durante el juego es que durante los combates están constantemente indicándote diferentes cosas. O dónde está un enemigo, cuando te quieren ayudar, o que mires atrás cuando no hay nada. Entonces tú te giras, no hay nadie y te pegan una hostia por el otro lado
y te la llevas. Entonces, el juego, el terror realmente, o yo le comenté a Otto en su momento, cuando decidí que iba a hablar de este juego, que me parecía un poco un juego de terror, o por lo menos a mí me lo parecía, que estaba haciendo un poco de trampa. Pero sí es cierto que al final se vende como un hack and slash con un tratamiento de la psicosis. Pero ¿no? Y un poco como más. un juego más de historia que de terror. Sí. Vive una aventura de Senua, ¿no? Y es como vive el sufrimiento de Senua. Esto, Total. el sufrimiento lo vive y te lo recrea espectacular. Hay otra cosa con la que juega el juego, que es con la ansiedad de que supuestamente cuando estás en los combates, si mueres, te empieza a crecer la peste, esta necrosis por el Correcto. brazo, y si te llega al hombro, ya mueres definitivamente y tienes que empezar el juego de nuevo. Y eso te genera ahí una ansiedad. Que Te genera una tensión constante durante toda la partida, en el que si mueres muchas veces, además te lo indica el juego, se termina la partida y empiezas de cero. Esto es como el Sifu. Un permadez, ¿no? Es un permadez. No llegué a verlo, yo no llegué por suerte a verlo, pero está bastante conseguido. Yo pensé en hablar de este juego porque para mí era de terror. Ya. Pero es que a mí me da mucho miedo todo, ya lo digo. Claro, entonces- es que yo podría haber elegido cualquiera. Vampire Survivor. Me da miedo. Pero es verdad que no es de terror. FIFA. No es de terror. Correcto, a mí me da miedo todo. Entonces, A ver, ah, un estadio en un derby en ciertos momentos, ya sabes. da un poco de Que no te dé miedo. miedo un balonazo en la cara, tío. Tú estás Bueno. sufriendo por todos los jugadores del campo. Sentido común. Así es. Así que nada, ese es el juego del que quería hablar hoy. Y si no lo habéis jugado, de verdad que lo recomiendo. Es ¿Y espectacular. recuerdas algún momento así en especial o Mira, tengo un en la recuerdo. atmósfera general lo que te Tengo- produce? sobre todo en la atmósfera en general. Tengo un recuerdo que es casi del principio. Cuando tú llegas, las voces empiezan a hablarte, a decirte, márchate, lo que estaba comentando antes, ¿no? Te van hablando por la derecha o la izquierda, vete, jaja, ¿qué haces aquí? Eres estúpida. Y tú, bueno, guay. Pero hay un Lo soy. momento en el que ella coge la cabeza, como os he dicho antes, la cabeza la lleva amarrada al cinto, la cabeza de su amado, la coge y el plano se acerca en un primerísimo plano. Es donde ves a ella acercándose a la cabeza y ella está pensando todo el tiempo que escucha la voz del amado. Y de repente dice su nombre. Ese momento, no sé por qué, me da escalofrío cada vez que lo pienso. Y se me ha quedado grabado. Yo hace años que no juego al juego. Y eso se me ha quedado grabado. Pero realmente el terror me lo producía todo en general. La ambientación. Pues muy interesante. Don Héctor Uda, su turno. Pues en mi turno, como estaba cerca de Black Friday, voy a hacer un 2x1. Uno cortito y otro más largo, ¿vale? El primero de ellos es un juego que tenía yo cuando era pequeño y del que algún día pues, me gustaría hablar un poquito más largo y tendido, que es el Treasure of Usas de MSX2. Es un juego del 87. Como un juego del 87 puede dar miedo, y menos aún sin ser de miedo. Pues bueno, era un juego en el que tú manejas a un arqueólogo, entre dos arqueólogos que puedes combinar, y cuando llegas al final boss, lo que es un juego más o menos distendido se tornó en una pequeña pesadilla para mí. Porque luchas contra un boss en una habitación cerrada y los 4 niveles de cada mundo tienen 4 bosses, uno en cada nivel, ¿de acuerdo? Habían 2 de ellos que me da auténtico pavor. Uno era una especie de cabeza roja que flotaba por el escenario y su único ataque consistía en comerse el escenario. Es decir, cogía, empezaba a andar para arriba y para abajo y empezaba a comerse un trozo de plataforma, ñam, 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 y iba soltando trocitos que te podían dar y tú tienes que golpearlo. ¿Era un Langolia o qué? Pues fíjate, pero es que da mucho miedo porque ¿qué ocurre? Referencia muy oscura esa, ¿eh? Oscurísima. Pues el miedo que me daba a mí era que se comiese la parte de arriba de una escalera con la cual tú podías acceder a la parte de arriba del escenario y ya que te dejaba jugar en la parte de abajo, y el segundo terror, que era el mayor, que era que ese bicho empezase a comerse el suelo, porque en el momento que tú tocases el suelo, permamuerte, a tomar por saco la partida. A eso le añades además la canción del boss, que a mí me daba bastante pavor de pequeño. Si alguno tiene por ahí curiosidad, que busque en Google Treasure of Usas Boss Music o Boss Theme o como le quiera llamar, que se lo ponga, ¿no? Y el otro boss que tenía ese juego, que me da más miedo todavía, es que si en esa habitación cerrada estaba chunga la cosa, si te comían el escenario, imaginaos una especie de demonio que sale de cualquier sitio random, levantando una piedra gigante, y si no te daba tiempo a cargarte esa piedra, soltaba la piedra en el escenario, por lo que te iba
cubriendo el escenario poco a poco. Pero muy poco a poco estamos hablando de un boss que podía durarte 10-15 minutos, que es una auténtica bestialidad. Y llegaba un momento que a mí me pasó de pequeño de quedarme encerrado entre dos piedras y no poder ni dejar que me matase ni poder matar yo al boss, porque el boss reaparecía en cualquier sitio excepto justo donde estaba yo o cerca de mí. A eso hay que añadirle la música, pues yo de pequeñito, con 7, 8, 9 años, yo estaba acojonadito perdido. Ese era el pequeño, digamos, así, ¿no? Y el otro juego que era de terror sin serlo, mi amigo José Manuel Fernández Speedy estará a lo mejor escuchando esto y estará de acuerdo conmigo porque los dos tuvimos una experiencia similar. Y fue con el Operation Flashpoint. Fue además, yo no me acuerdo ni qué año, yo creía que era más viejo, ¿no? Pero no, o sea, más viejo yo, pero resulta que el juego salió en 2001, casi 2002. 2002 tenía Claro. yo la... Es decir, estamos hablando de hace ya casi 25 años. No recordaba tanto tiempo, pero ese juego es un simulador, prácticamente es un simulador de soldados, sobre todo en aquella época. Era un juego en el que tú para disparar tenías que sacar el dedo, mojártelo y mirar hacia donde apuntaba el viento. Bueno, pues tú vas ahí en ese juego, tranquilito, pim, 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 con tu patrulla y empiezan a caer compañeros tuyos. Con un sonido envolvente, no escuchas ni los disparos, escuchas como las balas rebotan por ahí. Pero tú no sabes ni dónde te viene una bala. Es un momento muy parecido al de la chaqueta metálica. Y el miedo que me daba a mí sobre todo es que, tío, llevo 25 minutos andando en este juego y no me he enfrentado a nadie. Acostumbrado a un shooter en el que cada 10 segundos vas cargándote a un bicho, pues sin importarte la vida porque ya te la recargas, ¿no? Aquí, como te hieran, ya la has cagado. Pues empiezas a desangrarte poco a poco, se te merma la vida, no puedes moverte bien. Y estuve una de las veces como un cuarto de hora metido detrás de un árbol, diciendo, por Dios, que este tío mire para otro lado, porque cada vez que sacaba la cabeza empezaba a soltar pa, 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 así balitas. Yo, tío, es que con todo el tiempo que he perdido del mundo, la sensación de miedo que me daba recibir un disparo en ese juego era una bestialidad. Es una sensación que nunca más he vuelto a tener con ningún shooter. Solamente con Operation Flashpoint, que es todo menos un juego de terror. Pues muy interesante, Héctor. ¿Recuerdas algún momento, ha sido, no sé, del juego o era la atmósfera general? Es que esa primera partida fue traumática. O sea, después de estar andando tantísimo tiempo, mirando para todos lados en paranoiao, escuchar 4 tiros, ver cómo cae todo mi equipo y quedarte tú solito Eso se en vive un escenario más grande que GTA 27. Eso se vive en los juegos en alguna que otra ocasión, esa situación de estoy aquí pineado, no puedo salir de aquí y yo venir a alguien, no, estoy en la zona de respawn, todavía no llegamos, y tú asomar y verlo, pero normalmente es un juego más frenético en cuanto a velocidad y esa parte lenta, ¿no? Entras en un shooter, en una dinámica realista y entonces todos los tempos son otros. Y eso que tú has dicho, eso que vives. Y además, todos somos súper buenos disparando en los shooters. A ver, aquí todo el mundo hacemos headshot a tierra. Pero ¿qué ocurre? Que juegas a ese juego y es que no aciertas un disparo en ningún sitio. Por eso decía lo de sacar el dedito, mojarlo y a ver hacia dónde da el viento. Porque las balas van donde les da la gana. Es que como en la vida real, la mira es solo está en la punta del rifle, pero eso no significa que la bala vaya exactamente ahí. No, va a ir a otro lado siempre, tío. De los ojos como Fernando Trueba, tío, ¿no? El juego fatal. Nos vamos ya con Valle. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Valle? Pues yo creo que lo de adivinar va a ser complicado, así que yo voy a decir directamente el juego. que Bioshock, voy a hablar. Inténtalo. Bioshock 2. El juego se llama Outer Wilds, es mi juego favorito. Y no puedo decir, por desgracia o por suerte, no puedo decir mucho de él, solo que salió en 2019 y lo describiría como un walking simulator con herramientas sencillas. Porque al final lo que estás haciendo es caminar y ver unas ciertas cosas con ciertas herramientas. Eres un lumbriano, una especie que habita un sistema solar. Y tu misión es lanzarte a investigar ese sistema solar. Claro, imaginaos, tú estás en una nave muy rudimentaria y te lanzas al espacio. Y tú sabrás lo que vas a hacer.
claro, esa sensación de soledad y vacío al final es una cosa que ya empieza a darte terror, empieza a darte miedo. Y esa sensación de eso, tú vas solo, tú en ningún momento solo, alguna vez te encuentras algún personaje, pero bueno, eres consciente de que te lo vas a encontrar, pero tu misión es hacerlo todo solo. Y en esa inmensidad de tropecientos planetas que tienes que ver, que cada uno además tiene su chispita de miedo, que eso es por lo que me quiero centrar, pues es algo que impresiona, y de la misma impresión te da muchísimo terror. Por ejemplo, existen los dos planetas que van en conjunto, que son los gemelos reloj de arena, que como indica el nombre son un reloj de arena. Entonces, claro, uno va llenándose de arena y otro va desapareciéndole la arena. Entonces, esa presura de, Dios mío, es que si no llego pronto a este sitio, no voy a descubrir lo que viene, y ahora cómo lo hago, eso llega a un momento que es terrorífico. Pero no solo eso, además que encima, si tú puedes estar convencido de que has llegado, en plan de, venga, sí, he llegado a la parte que tengo que llegar, pero la arena sigue subiendo. Uy, perdón, la plata. Se escucha. Efectos. Sí. Son efectos sonoros. Efectos sonoros. Está en directo. aplastado. Y ya, ¿ahora qué hace? No puedo decir qué hace porque es un spoiler. No quiero de verdad jugar al juego. Bueno, puedes decir que la arena te aplasta. Sí, o eso. te quedas en... La plata, sí. Y te puedes quedar encerrado de repente. Claro, en la también habitación. te puede pasar, y hasta que no te mate la arena no puedes hacer nada. Entonces, bueno, son problemas que te encuentras que te dan bastante miedo. Después existe un planeta que se llama Abismo de Gigante, que bueno, pues como podéis imaginar, es un planeta gigante, muy grande, en el que tú entras con tu nave y te encuentras un montón de ciclones que te lanzan, y cuando te lanzan tú no sabes dónde vas a caer. Averíguate tú. Es una cosa que cuando caes dices, bueno, ¿y ahora dónde estoy? Tú tenías claro que tenías que ir a un sitio, pero ahora a lo mejor estás en la otra punta del planeta. Entonces, esa sensación de sentirte diminuto frente a unos ciclones tremendos es una sensación muy, muy terrorífica, y eso encima, si te pilla uno que muchas veces no puedes controlar porque la nave, ya lo veréis, pero es muy rudimentaria, al final hace que sea muy descontrolado lo que estás haciendo en ese planeta. Después existe Hondonada Frágil, que yo creo que fue el primero que a mí me hizo sentir de verdad terror, porque al final es un planeta que va destruyéndose poco a poco. Entonces volvemos otra vez al problema de que si no llegas en X tiempo a X sitio, ya has perdido la oportunidad de ver esa zona. Pero no solo eso, además estás escuchando boom, boom, y al principio no sabes a qué viene eso, esos golpes, y te vas dando cuenta de que hay un satélite que está echando piedras piedras candentes a ese mismo planeta, y lo mismo te puede caer. Y para mí una de las cosas terroríficas es que tú estás tranquilo diciendo, bueno, yo creo que controlarán el juego para que no te caigan, que no te cae, te mató, y te aguantas, y te has muerto. Y esa sensación de escuchar pum, 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 llega un momento que es terror de verdad, terror. Y luego está el planeta que yo creo que sí se considera más de miedo, que es Espino Oscuro, que es el que juega con el miedo más primitivo, ¿no? El que tienes que avanzar sin ver apenas nada. Tú ves unas luces por algún lado, tú crees que por ahí puedes ir, pero puedes ir por ahí, puedes entrar en un bucle en el que no salgas del sitio y no sepas ni bien qué hacer, hasta que de repente te encuentras algo, pero ¿cómo te encuentras ese algo? ¿Las herramientas te ayudan? Puede ser, pero puede que no, ¿eh? Entonces, claro, esa sensación. Además, la banda sonora de los otros planetas, bueno, pues te acompaña, pero es que aquí es puro silencio. Y el juego, además, es muy visual. Y en ese momento, no, es que la herramienta visual te la han quitado totalmente. Entonces, ¿qué hace? Es una cosa muy complicada. Al final, yo creo que son... Y ya he dicho solo acabo de hablar de lo básico, ¿no? Porque cada planeta al final tiene ese tipo de miedos, pero al final tú vas descubriendo muchas cosas que para mí son todavía más terroríficas, pero no puedo hablar ahora mismo de ellas porque al final estaría estropeando la experiencia del juego, y ese es un juego de los de juega una vez en la vida y ya con eso no puedes volver a jugar más. Es una experiencia, no es solo un juego, es una experiencia terrorífica, bastante terrorífica. ¿Y por qué no volverías a él?
Sí volvería a él, me encantaría olvidar todo lo que hice vale. del juego. Pero es Olvidando, que volvería olvidando. Claro, de lo eso que- de Sí. historia. es el típico juego en el que tú, cuantito que sabes cómo pasártelo, te sabes cómo pasártelo y ya está, no tienes nada más que hacer. Ya sabes que no puedes hacer, venga, pues llego a este punto y esto me desbloquea, no. Todo está desbloqueado. Entonces esa soledad también de no saber para dónde tirar, que desde primera hora te dicen, tú sabrás. Ya has comentado al principio que eres una persona de una época antigua Sí. que le mandan al espacio. Curioso. Yo me estoy imaginando a Anakin jugando en el planeta ese de arena, levantándose con todo el miedo y con todo el asco del mundo, un planeta en el que se está llenando de arena. Yo creo que ese puede ser su mayor terror. Totalmente, vamos. Y el de muchos, ¿eh? No es una persona antigua, es como una especie nueva, es un sistema solar más distinto al que vivimos, ¿no? Entonces, la gracia es como investigar qué ha pasado previamente antes de que apareciera tu especie en ese sistema solar. Claro, eres una raza alienígena Sí. y estás en un contexto de como si el sistema solar pues fuera otro, no es el Sí, exactamente. nuestro, sino es otro. Yo tengo una Y a pregunta. partir de ahí- Yo tengo una pregunta porque no he caído. ¿El juego es en primera o en tercera persona? En primera, En sí. primera, vale. Me la apunto. Yo había escuchado hablar de este juego y me lo han recomendado muchísimo, me han dicho que es una maravilla. Y lo que no sabía es que daba este miedo. A ver, Descartado. Eso. A ver, Se lo ha te pasado. digo yo, porque claro, como experto en darme miedo todo, ¿vale? Compañeros, hermanos, ¿eh? Hermano, da miedo, ¿vale? Cuando sales al espacio, situaciones, los sonidos, Los sonidos, sí, el mucho. tema de estás en una nave, de repente te puedes salir de la nave en mitad de la nada. Está muy conseguida la sensación de estoy en el espacio. Sí. No te voy a mentir. En alguna situación vas a decir, ¡guau! ¿Qué hago jugando esto? Pero merece un montón la Sí, pena. me lo han recomendado muchísimo este juego. Miguel, es tu turno. Pues mira, a mí me ha gustado eso de que han hecho Tony y Diego de a ver si adivináis el juego. Os voy a leer una advertencia que aparece al principio del juego cuando llevas... De tu juego, ¿no? Sí, de mi juego. Llevas pocos minutos de él, que dice: aquel que desee entrar en la ciudad, que dé un paso y se disponga a ser juzgado. El virtuoso debe ser recompensado con la vida eterna en el paraíso. Los malvados se verán cubiertos de oro, mas en vano, pues este será su lugar de descanso eterno. No suena, ¿verdad? ¿Alguien lo Lo sabe? siento. A mí sí me suena un montón cuando ha dicho el abrigo. Ay, pero no caigo. Y si os digo que este juego al principio era un mod de Skyrim y 5 años después se convirtió en un juego per se. Pues, no. ¿Sí? Bueno, No sé. Yo estoy visualizando qué juego es, no lo he jugado, pero la gente se convierte en oro. correcto. Os estoy hablando de Forgotten City, Pues no. Sí, que no sé sí. si lo conocéis. Sí. Aquí hay gente que se lo conoce. El juego es, de verdad, es una maravilla. Pero convertir en oro no suena nada mal, ¿no? La gente, ¿no? Hombre, si tú eres el Después que lo está llevas a convertido una en oro, tienda, lo vendes ya y- no suena tan bien, ¿no? Ah, bueno, entonces sí. Se trata de vender a tu vecino, te referías, ¿no? Por Héctor? supuesto. No que tu vecino te vendiera a ti, ¿no? No, hombre, por supuesto. Yo siempre miro hacia mí. Ah, vale. A ver. A ver, The Forgotten City es un juego, bueno, dicen de aventura, pero es un juego de exploración donde lo fundamental del juego es la conversación, la deducción, continuamente estás intentando resolver puzzles y la mayoría de los puzzles lo vas a resolver conversando, hablando con los NPCs y deduciendo qué te dice uno y otro para seguir adelante. Este juego, como decía, lo curioso es que nace como un mod de Skyrim en el 2016, hecho por una sola persona, y tuvo tanto éxito que incluso ganó premios nacionales en Australia a la mejor historia contada en un videojuego. El tío, que era abogado, dejó su trabajo y montó un pequeño estudio con otras 3 personas y en 4 años se montaron este juego, The Forgotten City. Muy bueno, es una historia increíble. No quiero hablar mucho de la historia porque es que de verdad que es la chicha del juego, entonces no quiero hacer mucho spoiler, pero así por poneros en contexto, tú cuando empiezas a jugar apareces directamente hablando con una mujer que se llama Karen y estás en un sitio oscuro, en un bosque, al lado de un río, al lado de unas antiguas ruinas romanas. Y esta mujer, cuando empiezas a hablar con ella, resulta que te ha salvado la vida porque te ha descubierto
te ha encontrado flotando en el río y ¿qué ha pasado? No me acuerdo de nada de lo que ha pasado en los últimos días prácticamente. Total, que hablas con ella y te dice, oye, por favor, entra en esas ruinas que un amigo mío ha ido allí para explorarlas y tal, y no aparece, no sé nada de él. Total, que la ayudas, vas a las ruinas y cuando entras, exploras un poco y entras en un vórtice, en un bucle temporal que te ves transportado a una ciudad romana real. O sea, es como si de verdad te hubieras transportado 2000 años atrás en el tiempo. Y estás en una ciudad con sus habitantes, vestidos con sus ropajes romanos y te dices, ¿qué ha pasado aquí? Total, ya no os quiero contar mucho más porque, como digo, la historia es sensacional. Además, es un juego muy cortito que te lo echas en 2 o 3 tardes. Así que si no lo habéis jugado, os recomiendo porque es una pasada, Pero en la ciudad hay solo una regla. Si cometes un pecado, todos morirán. Esa es la única regla, la única ley que hay en la ciudad. Total, que ya básicamente lo que tienes que es explorar y ver qué haces ahí y por qué estás ahí y cómo salir de ahí. Y eso es lo que a mí me empezó a dar bien fuerte de estar atrapado en un lugar desconocido, en un lugar en el que no puedes salir por mucho que quieras escapar, no eres capaz de escapar, no puedes huir. Si en algún momento piensas que la muerte será tu escape, tampoco lo será, porque si mueres volverás a aparecer en el mismo punto, en la misma época y hablando con la misma persona con la que te encontraste al principio. Y yo cuando empecé a jugar ahí, a ver, yo soy millennial y como buen millennial tengo traumas. Y entonces, yo de siempre hay una pesadilla que como que se ha repetido mucho en mi vida, que como que eso, que estaba atrapado en un sitio oscuro, que no sé dónde estoy, no puedo huir. Y yo me encontraba en mitad de la habitación sudando, me despertaba como buscando el pomo de la puerta, buscando una salida. Y yo me empecé a sentir así mientras estaba jugando a este juego. Empecé a sentir esa claustrofobia, ese agobio de ¿cómo salgo de aquí? Hostia, me pasa lo mismo en la Pandau, tío. En los baños de abajo, tío. La Pandau. Más viejo que un bosque no negro junto. Y esa es la sensación que yo empecé a sentir con este juego, ¿no? Ese terror, pero de experiencias propias, que seguramente cualquiera de vosotros, si lo jugáis, no vais a sentir terror, imagino, pero... Yo sí. Yo lo sentí. Y de verdad que esa claustrofobia, ese agobio, me empezó a dar fuerte, me empecé a meter de verdad en el personaje y a veces digo, si voy a parar un poco porque me estoy empezando a agobiar bastante. Y vamos, seguro que a alguien de los que nos está oyendo le ha pasado lo mismo con este mismo juego, ese tipo de sensación. Esto de encontrarte atrapado en un juego es algo que evoca. Y aunque no es necesario venir con esa experiencia así tan clara de no, es que yo me levanto por la noche, no, eso te lo puede dar en un juego y precisamente está la gracia, ¿no? Tú completas parte de la historia y tu experiencia es única, que es una cosa que nos pasa hoy en este programa, que el juego era de miedo, no era de miedo, pero nosotros nos ponemos a jugar y algo nos pasó allí. Correcto. Así que este es mi juego, The Forgotten City. ¿No te hizo, tío, ese sentimiento de agobio y no te hizo querer abandonarlo? No, o sea, tío, ¿qué es lo que te hacía volver? Es que es muy bueno. Es que la historia es muy buena. Y eres muy valiente, hombre. Ahí Claro va. que sí, por supuesto. Pero sí, es que al final la historia te hace querer seguir adelante y querer resolver esos puzzles para ver qué pasa aquí, por qué estoy aquí. Es muy guay. Muy interesante, tío. Nos vamos con Guille Casado. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Guille? ¿Qué responsabilidad? ¿Estar en el último en la mesa o tú traes? Ahora Tú veremos. también, Ya ¿no? veremos. Mira la miradita que me ha echado ahí. Ya veremos si interesante. traigo o no traigo. Será sorpresa. Wow. Vamos al mismo año que el amigo aquí, Tony. El juego que traigo es también un título de 2007. Y bueno, es que decirlo así para que la adivinéis no tiene sentido, porque en cuanto yo mencione que es un juego de aventuras con un protagonista masculino y no es Indiana Jones... ¿Quién es? ¿Qué juego es?
Y no me digáis Mario. Tomb Raider. El Super Mario. Bueno, lo pilláis, ¿no? Sabéis qué juego estamos hablando, ¿no? Pero dilo. Se trata del primer Uncharted. La Uncharted Drake's Fortune. ¿Verdad, tío? Vaya. Vaya, ¿eh? Ese juego que bien sería un título que llegaba a la PlayStation 3 como el primer gran exclusivo. Además con un estudio que era Naughty Dog, que venía saliéndose de lo que había hecho antes, porque venía de hacer ese Crash Bandicoot. Y claro, se cambia de género aquí, viene de hacer plataformas de corte infantil entretenido y divertido y se mete en la aventura. Y claro, nos lo vendieran a nosotros como un juego de esos, recordemos, un juego de aventuras, de aventuritas, etcétera. Y lo es, ojo, lo es. Pero claro, tú imagínate en un mundo que acababa de lanzar el primer iPhone, ¿vale? Y que nos pillaba algunos un poco no tan comunicados en el día a día de qué van las cosas, y tú te lo ves ahí con su jungla tropical, aquella imagen, tú entrabas al juego con ese colorido que le habían elegido, porque la gama de colores que eligieron para ese juego era intensa, era saturadita, ¿no? Y bueno, pues yo, si tuviera que decir, había venido aquí a una aventura de Indiana Jones con tiroteos, además bastantes tiroteos, con ruinas y tesoros perdidos. Pero es que esta gente le dieron una vuelta de tuerca y es como si de repente nos hubiéramos metido en un episodio no autorizado de Last of Us o alguna cosa así de escala zombie, ¿no? Y es que, bueno, yo qué sé, la mayoría de este juego empieza, pues, una aventura, pues los piratas, todo humano, todas estas cosas. Y bueno, es como un juego convencional en ese aspecto, aunque presenta maravillosamente. La verdad que todavía sigo esperando un momento tan chulo. Ojo, spoiler, esto estamos hablando de cositas, pero a mí me sigue encantando lo de encontrarte un submarino en mitad de una jungla. Submarino nazi, Además parece, eso. ¿no? Además, submarino nazi. Ahí rizando, Lo tiene todo, tío. Freaker dando cabezazos contra la pared ahora mismo. A ver, si te van a acusar de parecerte a Tomb Raider y a Indiana Jones, mejor reconocerlo del primer momento. Hazlo por lo grande. Que luego en el Indiana Jones y el Gran Círculo hay una También. escena. Es que hay que saber coger el chiste y Sí, usarlo, sí. ¿no? Y bueno, esta gente pues metió a los nazis y demás. Y ya ahí había un poquito de grimoso, pero hay un cadáver de un nazi ahí, tío. Claro, estamos en edad contemporánea, estamos en la actualidad, y ahí te estás encontrando a un nazi, el cadáver de un nazi, claro. Cosas nazis. Cosas, pero muertos, ¿no? Muertos normal y esas cosas. Pero claro, está así hasta que llega el último tercio del juego. Y claro, en el último tercio del juego hay como un giro. Y bueno, si habéis jugado a la saga Uncharted, pues habéis jugado a lo último. No sorprende, todos tienen un giro. Ojo, Tomb Raider. Eso existe en todo esto. Sí. Aquí la cuestión es que en el giro es más bestia que ninguno. Ese es el detallito de por qué yo lo tengo. A mí escogido. me pilló bastante a contrapié, te lo digo. Recordemos que yo, aunque soy un fan de los Dead Space, los juegos de terror no son lo mío para nada. Para nada. El Dead Space se lo consiento porque es un juego cojonudo de ciencia ficción, pero yo el terror no. Yo no soy a lo mejor tan aprensivo como Digo, Diego hermano. con Miguel, pero no. Y todavía yo no había jugado al Dead Space, así que yo todavía no estaba tan curtido en lo de esto de pasarlo mal en un juego. Y claro, tú te metes en esa fase en la que se titula El Búnker. Y llegas ahí ya con espíritu de mal rollo. Y bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? Que sale lo más grande de horda rollo zombie, estos que llaman los descendientes, Sí, sí. que ya los conocía un poco porque el juego te lo había presentado, pero es que aquí te pone en una situación un poco fea. Encerrado, a oscuras, con mucho ruido. La máquina tronando que te flipas. Esa gente llegando a tope, horda, rollo Left 4 Dead, a saco contra ti. Pocas balas, solo. Porque además el juego hasta entonces te había tenido muchas veces acompañadito, cojito de la mano. No, solo, tú solito, Nathan. Sobrevive a eso. Tú solito. Te lo juro, yo en ese momento, lo que salté yo en el juego estuvo curiosete. Y yo, por otro lado, lo flipé porque me encantó el giro, me pareció que estaba súper chulo.
pero es que el juego te hace ese giro, ese cambio, como que traicionándote, porque venías de plantearte un juego con una regla, una especie de manera de jugar, y ahora esto era más un survival. Ahí tenías... Yo te lo recreaba y te metía en la piel, ¿no? Esas cosas están ahí. Es que cambiaba el tema del sonido, se volvía todo mucho más sórdido, los crujidos, las cosas. Te quedaba separado de tu compañera, ¿no? Y entonces, pues, todo el tema de ahí tú sufriendo en la soledad. Y además era un poco gore, porque estos bichos eran como rollo caníbal, zombie, chungo. Así que, bueno, pasabas de ser Nathan, el que acaba con todo el mundo y que no tiene ningún problema en zurrar a los malos, y aquí me voy cargándolo todo, la pistola, los rifles, todo eso es... Y aquí de repente es que tenías que cambiar tu manera de... Le sobrepasa, ¿no? Claro, y además tu manera de jugar, que venías de jugar contra los otros, no valía contra estos. Entonces todo lo que habías aprendido en el juego hasta ahora no vale para nada. Tienes que cogerlo y decir, vale, esto era un juego y ahora lo tiras y te metes a jugar a esto. Y bueno, pues ese momento para mí es curiosote. Yo ahí me quedé en el juego. No pude más. ¿Ves? Aquí tenemos una víctima de ese cambio de contrato. Es que, claro, te habías todo firmado para aventura. Exactamente. Y fue una tortura. Vamos, Claro, además, estaba en directo, que hacía en ese momento directo en Twitch, y dije, mira, lo siento mucho, no puedo más. Me Ahí bajo se de quedó, este ¿no? tren. Ahí se acabó la carrera. Claro, pero ese tipo de reaccionar a la gente le gusta. Eso sube la audiencia, ¿no? Bueno, ojalá. Yo qué sé, a mí la atmósfera de ese momento me tenía impresionado, por otro lado. Era qué buen giro, porque además estaba súper bien llevado. Ya, obviamente, los siguientes juegos no me han impresionado tanto, y además es que creo que literalmente este es el que de verdad lo hizo para darte de verdad miedo. Lo otro es el giro fantástico y un poco, pero los otros ya no. Las otras ya no te dejan solo. Las criaturas, te vas a comparar unos Jin de estos, o yo qué sé, que es que es otra gente. No, estos zombies caníbales mucho más chungos, infectados, ¿no? Caníbales. De la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es que, fíjate, enterrado allí en... Tela. A mí me ha recordado a dos juegos de la misma saga, a Far Cry y Crysis. Pues porque pasa una cosa muy parecida, que empiezas jugando a una cosa contra unos Nisus que caen rapidito. Claro. Pero llega un momento en que pasa una cosa en Far Cry y empiezas ahí los trigéminos. No, ¿cómo era? Joder, ¿trigéminos eran? No sé, unos sí, bichos sí, que sí, me recuerdan sí. a los del Doom. Sí, los mutos. Sí, y encima son una esponja de balas, y tengas lo que tengas, da igual, lo vas a gastar contra los tres primeros. Y después en Crysis, 3/4 de lo mismo. Estás harto de cargarte norcoreanos, muy bien, mueres aquí, Kikita, y coge, y aparecen los snorkel del espacio. Y tires lo que tires, es paná. Dice, todo lo que has aprendido, ¿te acuerdas? Sí, paná. Pues te voy a dar una referencia que te va a gustar. Yo venía aquí a decir que además eso lo hizo antes Halo 1 con el Flow. Es que Literalmente lo mismo. La biblioteca. Lo mismo a mí mismo. Pues yo, si me vais a permitir, yo traigo, pues, son dos escenas concretas de dos juegos. Voy muy rápido porque ya nos tenemos que ir. La primera, el primer juego, Max Payne. Todo el mundo localiza Max Payne. El inicio de Max Payne es súper duro. A mí me pilló con 17 años esa escena en la que te matan a tu hija y a tu bebé. No es spoiler porque ya han pasado 24 años. Yo creo que nos ha dado tiempo a todos de pasarnos el Max Payne. Ha caducado. Y, Yo no lo recordaba. y esa... Bueno, pues mira, más Me lo Me acabo dio- de comprar. A partir de ahí, el juego te sumerge en una atmósfera oscura que te da escalofríos. Cuando también está bajo las alucinaciones del Valkyr, de la droga, que esa fase que tienes que seguir un hilo rojo, Esa. está... O sea, el juego no es de miedo, es una novela negra, digamos, estilo noir, de detectivesca, si puede llamarse. Pero en esas dos escenas concretas, bastante miedo. Y luego, otro juego del que recuerdo también haber pasado miedo, Batman Arkham Asylum. El combate ¿Cocodrilo? contra cocodrilo, y también te diría el espantapájaros. Sí. Cuando Sí, te sí. sufres las alucinaciones, ahí también me recuerda Ahí lo pasé bastante. yo mal también, sí. Hay un punto de ese juego cuando entras en la morgue
Y me imagino que recordaréis el tú no deberías estar aquí. Sí. Los pelos de punta. Sí, todo sí, el sí. rato. Sí. Madre No mía. me acordaba de eso. A mí me encantó que lo jugué. Ojo, tengo que soltar la cosa de Master Race. Lo jugué en PC. Y con la aceleración 3D y demás, lo de las físicas que te incluía, que en las consolas no lo Sí, veía. las páginas. No, y sobre todo las baldosas de las paredes se rompían. Sí, sí. Sí. Y yo, tío, eso con las cucarachas, todo aquello. ¡Buah! Madre mía, el asilo. Pues este ha sido nuestro especial de No Halloween sobre juegos que, aunque no son de miedo, pues dan miedo. Y yo me lo he pasado bastante bien, tío. Además he aprendido bastante sobre juegos que no conocía y ha estado guay. Hombre. ¿Cómo ha estado, Guille? Yo, vamos, ya sabes, genial. He evocado un montón de cosas. Me he recordado el BioShock, he descubierto el Outer Wilds. Mira que no lo tenía en el radar y ahora tengo mucha curiosidad. Échale un vistazo, échale un vistazo. Y nada, el Forgotten. Una pregunta rápida. ¿Has salido del Vampire Survivors? ¿De eso se sale? Todavía no ha salido, ¿no? Pues yo he entrado y tampoco he salido todavía. Yo también he entrado. Miguel tío. también ha entrado. Sí. Lo peor que han podido hacerme es ponerme un DLC del Balatro. Entonces estás jugando Dices a lo eso, mejor. ¿no? Sí, y estoy con eso y con el Alan Wake 2, que da mucho miedo. Vaya. Valle, Yo ahora estoy en pausa, ahora poco. Pero me he pausa de la acordado- vida. Sí, me he acordado hablando de eso de miedo, hablando de las cosas que habéis dicho. A mí un juego que me dio miedo, en una escena concreta, vaya a reír un poco, es el Pokémon Snap, el de las fotos. Porque me acuerdo, en un momento, siendo yo chica, tenías que echarle a un electro una manzana que explotara para que el juego me fuera a acostar. Así que trauma con el Pokémon Snap. Don Héctor Uda, ¿a qué está jugando usted algo? Pues estoy por un lado con The Last of Us 2, que no lo jugaba desde que salió y me está flipando tanto como en su primer día. Sí, sí. Y también estoy jugando a Helldivers 2 por la democracia a tope, matando bien. termínidos socialistas y todo sea por la superdemocracia. Genial. Y pasamos a Diego y te digo, juega el de las Us 2. Vale. Ha entrado en el estudio antes diciendo que solo se ha pasado el 1. Sí. Yo creo que el 2 es un juego que hay que jugar. Seguramente me dé miedo. Te va a dar Pero miedo, lo juego. Hay pero hay que un jugar. momento, chaval, hay un momento que vas a flipar. Pañal para adultos. Está eso de siesta de pijama orinal, juego de orinal. Y Tony Aguilar, ¿a qué Y estamos de jugando? segundas partes va el juego Tormented Souls 2. Muy bien. Me lo estoy pasando muy bien. Pues nada, pasad todos muy buena semana. Y no me quería despedir sin mandar un abrazo a nuestro compañero Quique Raro, que está ya en las últimas de una fase de una época difícil. Y esperamos tenerlo aquí pronto de vuelta. Un abrazo para ti, tío. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Adiós.